Mi esposo me dejó después del funeral de su madre. Tengo una segunda familia más tarde, el abogado reveló el testamento y fue entonces cuando cayó la bomba. Mi esposo gritó conmocionado: «¡Qué demonios! Esto no puede estar bien». Hola, Anena. Mi vida dio un giro radical a los 5 años de casarme con Paul. Éramos una pareja normal y corriente. Yo era profesora y él, gerente de una empresa energética. La vida era bastante sencilla. Luego, su padre falleció y dejó a su madre, Elaine, sola en la casa familiar. Fue entonces cuando Paul soltó la bomba. «Anena, tenemos que hablar», dijo Paul de repente, una noche, su tono lo suficientemente serio para mí. Levanté la vista. «¿Qué pasa? ¿Todo bien?». Respiró profundamente. «Se trata de mamá. Está sola en esa vieja casa desde que papá falleció. Creo que deberíamos mudarnos con ella». Sentí que se me hundía el estómago. Me mudé con Elaine. Ella y yo éramos como el agua y el aceite. «Paul, ¿no hablas en serio? Sabes que Elaine y yo apenas nos llevamos bien». Se apoyó en la encimera de la cocina con expresión firme. «Lo sé, pero ella es mi madre y está pasando apuros. Además, estamos gastando mucho dinero en este apartamento alquilado. Aparte de pasarme la mano por el pelo, este es nuestro espacio, nuestro hogar. Mudarse a vivir con tu madre es algo completamente diferente». La voz de Paul adquirió un tono suplicante. «Por favor, Anena, no se trata solo del espacio. Se trata de la familia. Mamá nos necesita». Me sentí acorralado por el labio. «¿Tu mamá nos necesita o tú necesitas a tu mamá?». Frunció el ceño. «Eso no es justo, Anena. No es como si te estuviera pidiendo que vivas en un basurero. Es una casa enorme con espacio de sobra para todos». Me crucé de brazos, sintiendo que la tensión aumentaba. «¿Y qué pasa con nuestra vida aquí? Simplemente hay que arrancar todo de raíz porque Elaine chasquea los dedos». El tono de Paul se endureció. «No es así. Y tú lo sabes. Estoy pensando en lo que es mejor para todos». ¿Les respondí a todos o solo a Lane? Levantó las manos en señal de frustración. «Anena, ¿no puedes intentar ver el panorama general?». Lo miré con enojo. «Estoy viendo el panorama general. Paul, nuestra vida, nuestra independencia, no solo jugar a ser familias felices en esa vieja y lúgubre casa suya». La discusión se fue dando vueltas, pero finalmente cedí ante Paul. Por el bien de la paz, pero en el fondo, temía cada momento. Llegó el día de la mudanza y fue tan incómodo como me lo imaginaba. La casa de Elaine era una estructura antigua e imponente con habitaciones que resonaban con un zumbido constante en el aire. Elaine nos recibió con una sonrisa forzada. «Bienvenidos a mi casa. Espero que respetes mis modales». Forcé una sonrisa intentando mantener la paz. «Por supuesto, Elaine. Agradecemos que nos hayan dejado quedarnos, pero vivir con Elaine era como vivir con un halcón». Tenía un comentario para todo. «No guardes los platos de esa manera o estarás regando demasiado las plantas». Era implacable. Una noche, después de una crítica particularmente dura sobre mi cocina, le exploté a Paul en nuestra habitación. «No puedo hacer nada bien por tu madre. Es como vivir con un cirujano mecánico». Paul se frotó las sienes, luciendo igualmente frustrado. «Anna, dale tiempo. Es vieja y está obsesionada con sus costumbres». Levanté las manos. «Genial, así que la dejamos a su aire hasta el fin de los tiempos». Él no tenía una respuesta y, honestamente, yo tampoco. Esta casa con su vigilancia constante y los ojos escrutadores de Elaine era sofocante. La vida en la casa de Elaine se estaba convirtiendo en una rutina diaria. Justo cuando pensaba que podía manejarlo, Paul soltó otra bomba. Era una tarde de domingo tranquila y yo estaba tratando de encontrar un poco de paz en el jardín cuando él salió. «Anna, tenemos que hablar», dijo Paul, apoyado en la puerta del jardín. Levanté la vista y sentí un nudo en el estómago. «¿Y ahora qué, Paul?». Respiró profundamente. «Creo que deberías dejar tu trabajo y quedarte en casa. Estamos gastando una fortuna en una enfermera y una empleada doméstica para mamá. Tiene más sentido». Me puse de pie, con la ira en aumento. «Deja mi trabajo, Paul. Me encanta enseñar. No se trata solo del dinero». Se pasó las manos por el pelo y su tono se volvió más nervioso. «Lo sé, pero piénsalo, hará que las cosas sean más fáciles por aquí». Sacudí la cabeza, sin poder creerlo. «¿Y qué?». «Me convertiré en una criada y enfermera a tiempo completo. Esa no es la vida que quiero». Paul alzó la voz. «No se trata de lo que queremos, Anna. Se trata de lo que es práctico. Mi mamá nos necesita». Lo miré con enojo. «No, tu mamá te necesita. No me inscribí para ser su cuidador». Él respondió: «Bueno, las cosas cambian, Anna. Necesitamos adaptarnos». Me dio un golpecito.
Esa palabra fue como una bofetada. Me encantaba mi trabajo, mi independencia. Esto no era una adaptación, era un sacrificio. ¿Sabes qué, Paul? Está bien. Lo haré, pero no esperes que me alegre por ello. Suspiró y una expresión de alivio se dibujó en su rostro. Gracias, Anna. Significa mucho para mí, pero no lo sentí como una victoria. Sentí que estaba perdiendo una parte de mí. Dejar mi trabajo fue difícil, pero los días que siguieron fueron aún más difíciles. Ahora era ama de llaves, enfermera y cocinera a tiempo completo. Elaine, como siempre, tenía su granito de arena para aportar sobre todo. Esas cortinas necesitan una lavada, decía, o la sopa está demasiado salada. Era interminable. Un día me enojé. Elaine estaba criticando la forma en que planchaba su ropa y no pude soportarlo más. Elaine, ¿puedes parar? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Ella parecía desconcertada. Bueno, lo siento si tengo estándares, Anna. Tiré la plancha al suelo, con la voz temblorosa por la frustración. No soy tu sirvienta, Elaine. Soy la esposa de tu hijo. Estoy aquí para intentar ayudarte, y lo único que haces es criticarme. Hubo un momento de tenso silencio y luego la expresión de Elaine se suavizó un poco. Sé que lo estás intentando, Anna. Simplemente estoy acostumbrada a que las cosas sean de cierta manera. Suspiré y sentí que la tensión se disipaba. Lo sé, Elaine, pero yo no soy como tú. Tengo mi manera de hacer las cosas. A partir de ese día, las cosas fueron un poco mejor. Elaine suavizó sus críticas y yo traté de adaptarme a sus peculiaridades. Era una tregua frágil, pero era mejor que las constantes batallas. A medida que pasaba el tiempo en la casa de Elaine, la atmósfera se volvía más tensa, casi sofocante. El comportamiento de Paul se volvía cada vez más distante y esquivo. Siempre llegaba tarde del trabajo y, cuando estaba en casa, bien podría haber sido invisible. Me quedé en la habitación de invitados como si fuera su santuario. Una noche, incapaz de soportar más el silencio y la distancia, lo acorralé en la cocina. Paul, ¿qué te pasa? Casi no estás aquí, y cuando lo estás, es como si ya no fueras mi marido. Evitó el contacto visual, removiendo su café distraídamente, con atención. Ahora mismo, todo es una pesadilla, Anna. Solo un montón de estrés. Me apoyé en el mostrador con los brazos cruzados. Me estreso, Paul, pero siento que me estás dejando afuera. Estás aquí, pero en realidad no estás aquí. Exhaló con fuerza. Su mirada seguía fija en su café. No sé qué quieres que te diga, Anna. Estoy muy ocupada con todo. Quería creer que él lo entendía, pero algo dentro de mí me gritaba que había algo más. Luego estaba Lucy, la hermana de Paul, que se propuso aumentar la tensión. Cada visita que recibía era una prueba. Miraba a su alrededor con una mueca de desprecio y bromeaba, todavía estancada en ese viejo basurero. Yo solía morderme la lengua, pero un día sus burlas me tocaron la fibra sensible. No todos tenemos el lujo de aprovecharnos de los demás, Lucy. Le respondí. Ella se rió entre dientes, su voz me irritó. Oh, mírate, haciendo de mártir en una casa embrujada, patético. Apreté la mandíbula, conteniendo un aluvión de palabras. Paul, siempre el espectador silencioso, no ofreció ninguna defensa. Su silencio fue como otro golpe, otra confirmación del abismo cada vez mayor que se abría entre nosotros. Sin embargo, el cambio más grande se produjo con Elaine. Un día llamó a Lucy con voz frágil y desesperada. Lucy, necesito ayuda con el baño. Ya no puedo hacerlo sola. La respuesta de Lucy fue fría y cortante. Ayúdate, mamá, yo no soy tu cuidadora. Elaine se echó a llorar y mi corazón no lo soportó. A pesar de nuestra historia complicada, no podía dejarla en ese estado. La ayudé a bañarse y algo cambió entre nosotros ese día. Elaine empezó a simpatizar conmigo y a tratarme menos como una intrusa y más como una hija. Fue un cambio bienvenido, pero también puso de relieve lo mucho que nos habíamos distanciado Paul y yo. La casa se sentía más fría y desgarrada, a pesar de la nueva calidez que Elaine me demostraba. Las paredes parecían resonar con el silencio quejumbroso entre Paul y yo, un abismo que parecía ensancharse con cada día que pasaba. El frío en nuestra casa se hacía más frío cada día. Las noches de Paul en el trabajo se convirtieron en algo habitual y nuestras conversaciones se convirtieron en meros susurros de lo que habían sido. Fue durante una de estas interacciones fugaces que Paul soltó una nueva noticia que se sumaría a la creciente pila de secretos y mentiras. Anna, conseguí un apartamento cerca del trabajo. Lo dijo con indiferencia, como si estuviera hablando del tiempo. Casi se me cae el plato que estaba limpiando, un apartamento. ¿Para qué demonios necesitas eso? Se apoyó contra el marco de la puerta, evitando mi mirada. Es simplemente práctico. Anna me ahorra el viaje, especialmente por las noches. Sentí una oleada de ira y confusión, y tú simplemente decidiste esto sin hablar conmigo.
¿Qué somos ahora, compañeros de habitación? Se encogió de hombros, su indiferencia era profunda. Pensé que estarías feliz, menos estresada por llegar tarde a casa. Negué con la cabeza, la incredulidad coloreaba mi tono. Feliz, Paul. Parece que llevas una doble vida. ¿Qué será lo próximo? Me dirás que tienes una segunda familia allí. Suspiró, frotándose la frente. No seas dramática, Ana. No es así. Quise insistir más para romper su fachada indiferente, pero sabía que era inútil. La conversación terminó allí, como muchas de nuestras conversaciones de aquellos días. La verdadera sorpresa llegó unos días después, en una conversación sincera con Elaine. Estábamos en la sala de estar, compartiendo un raro momento de calma cuando de repente ella dijo, «¿Sabes? Paul no compró ese apartamento con su dinero». La miré desconcertado. «¿Qué quieres decir?» Ella dudó y luego continuó. «Utilizó mis ahorros. Dijo que era una inversión. Incluso lo puso a mi nombre. Sentí que se me hundía el corazón. Ha estado usando tu dinero y no te molesta». Elaine se encogió de hombros y tenía una mirada triste en los ojos. No pude decir que no. Es mi hijo, pero pensé que debería saberlo. Me quedé sin palabras. El apartamento secreto de Paul era una cosa, pero usar los ahorros de su madre bajo la supervisión de un inversor me hizo sentir como si el hombre con el que me casé se estuviera alejando, reemplazado por este extraño con secretos y mentiras. Unos días después, confronté a Paul al respecto. Paul, ¿por qué no me dijiste que el apartamento se compró con el dinero de tu madre? No se disculpó, casi se mostró desafiante, porque sabía que reaccionarías así. Es una inversión, Hannah. No es gran cosa. No podía creer su audacia. ¿No es gran cosa? ¿Estás jugando con los ahorros de tu madre y me lo estás ocultando? ¿Qué más estás ocultando? Se dio la vuelta y terminó la conversación con un gesto despectivo. No lo entenderías, Hannah. Son negocios. Negocios. Esa palabra parecía un abismo entre nosotros, una excusa para todo lo que estaba saliendo mal en nuestro matrimonio. Vivir en la vieja y deprimente casa de Elaine me estaba pasando factura. Las paredes, que antes probablemente eran vibrantes, ahora reflejaban un tono sombrío y cada tabla del suelo que crujía parecía susurrar secretos. Un día, simplemente no pude soportarlo más. Elaine, ¿alguna vez has pensado en renovar la casa?, le pregunté durante el desayuno. Le vendría bien una renovación. Elaine levantó la vista de su taza de té, sorprendida. Renovar. No había pensado en ello en años. Es una tarea enorme. Asentí, sintiendo una chispa de entusiasmo. Lo sé, pero realmente podría alegrar el lugar. Tal vez solo sea cuestión de empezar con una nueva capa de pintura o un nuevo papel tapiz. Elaine lo consideró por un momento. Bueno, supongo que no estaría mal darle un poco de vida nueva a esta vieja casa. ¿Pero estás seguro de que estás preparado para ello? Sonreí, ansioso por emprender un proyecto. Absolutamente. Será un buen cambio. ¿Y así empezó todo? Me lancé de lleno a la renovación, pintando paredes, eligiendo papeles pintados e incluso intentando restaurar algunos de los muebles viejos. Fue un trabajo duro, pero me sentí bien, como si estuviera devolviéndole vida a la casa y, en cierto modo, a mí misma. Un día, mientras estaba hasta los codos en pintura, entró Paul. Miró a su alrededor con una expresión de asombro e incredulidad. ¿Qué demonios, Ana? ¿Qué estás haciendo con la casa de mi madre? Me puse de pie, secándome el sudor de la frente. Estoy renovando, Paul. Como un Delaine alto, es hora de que este lugar reciba un poco de amor y cuidado. El rostro de Paul se sonrojó. No tenías derecho a empezar a cambiar las cosas sin preguntarme. Esta es mi casa familiar, no un proyecto de bricolaje. Sentí que me enojaba. ¿Tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que te importó este lugar, Paul? Estoy haciendo algo bueno aquí. Dio un paso más cerca y alzó la voz. Te estás extralimitando, Ana. Siempre haces eso. Tomas el control y dejas a los demás a un lado. Lo miré incrédula. Toma el control. Paul, estoy intentando hacer que este lugar sombrío sea habitable. Tal vez si pasaras más tiempo aquí, te darías cuenta. Antes de que Paul pudiera replicar, entró Elaine. ¿A qué viene todo este ruido? Paul se volvió hacia ella. Mamá, ¿sabías algo sobre esto? Sobre el cambio de casa. Elaine me buscó a mí y luego a Paul y luego volvió a mirarme. Sí, lo hice. Me alegro de que lo esté haciendo. Esta casa necesitaba un cambio y Ana está haciendo un trabajo maravilloso. Paul parecía como si le hubieran dado una bofetada, pero es la casa de nuestra familia. Elaine lo interrumpió con tono firme. Es mi casa, Paul, y quiero esto. Ana tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo. Paul salió furioso de la habitación, dejándome en un callejón en un silencio incómodo.
Sentí una mezcla de victoria y tristeza. La casa se estaba transformando, pero la brecha entre Paul y yo parecía crecer cada vez más. El día que Elaine sufrió el derrame cerebral, nuestro mundo se puso patas arriba. Yo estaba allí, siendo testigo de su repentino declive. Sus palabras se arrastraban, su cuerpo se debilitaba. El pánico se apoderó de mí mientras pedía ayuda, con la voz temblorosa de miedo. En el hospital, la cruda realidad se impuso. Elaine necesitaba atención constante. Busqué el apoyo de Paul, pero él se mostró distante. Sus ojos carecían de la preocupación que esperaba ver. Ana, no puedo lidiar con esto. Ya tengo suficiente con lo que tengo que hacer, dijo con voz fría. Me quedé atónito. No puedes lidiar con esto, Paul. Ella es tu madre. Se encogió de hombros y su respuesta fue cortante como un cuchillo. Sí, y ella ha sido una carga durante años. Esto es solo la guinda del pastel. No pude ocultar mi disgusto. Ella no es una carga, Paul. Es familia. Ella nos necesita. Su risa era amarga. A nosotros, no a Ana, ella te necesita. Tengo otras cosas de las que ocuparme. Me quedé sin palabras, mi respeto por él se hundió. Me encargué de cuidar de Elaine. Fue duro ver a la única mujer fuerte confinada en una cama, dependiendo de cada pequeña cosa. A medida que me convertí en la cuidadora principal de Elaine, las visitas de Paul se hicieron cada vez más escasas y su indiferencia más evidente. Sus visitas eran breves, sus conversaciones con Elaine breves y superficiales. Entonces llegó Lucy. Los oí en la sala de estar, sus palabras eran venenosas. Deberíamos empezar a pensar en el testamento, en dividir los bienes. Lucy dijo, su voz carecía de cualquier emoción. Irrumpí en la habitación, la furia corría por mis venas. ¿Cómo puede ser tan cruel al discutir su testamento frente a ella? Ella todavía está aquí. Lucy sonrió con picardía. Oh, miren quién habla. La santa nuera. Este es un asunto de nuestra familia. No te metas en esto. Paul intervino con un tono de cinismo. Ana, déjalo ya. Es práctico planificar estas cosas. No tiene sentido fingir que se va a recuperar. Me quedé horrorizada por su crueldad. Práctico. Ella es tu madre, Paul. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Se encogió de hombros y respondió con frialdad y desapego. La vida es insensible, Ana. Será mejor que te acostumbres. Me di la vuelta, con el corazón apesadumbrado por el asco. En las semanas siguientes me dediqué a la recuperación de Elaine y, para mi sorpresa, ella mostró signos de mejoría. Sus dedos temblaban y su habla se aclaraba. Incluso logró dar unos cuantos pasos. Para mí fue un milagro, pero una molestia para Paul y Lucy. Sus verdaderos colores ahora estaban vívidamente claros. La situación de su madre no era más que un inconveniente, un obstáculo en su camino hacia la herencia. La traición les dolió profundamente, no solo como nuera, sino como ser humano. La vida se había convertido en una rutina sombría. La salud de Elaine era una montaña rusa constante, con pequeñas victorias ensombrecidas por el temor inminente de lo peor. Entonces ocurrió, otro derrame cerebral, esta vez más grave. La llamada del hospital fue como un puñetazo en el estómago. Elaine no sobrevivió. El funeral fue un evento sombrío. Me quedé de pie junto a la tumba, con el corazón apesadumbrado, mirando cómo la gente presentaba sus respetos. Fue entonces cuando llegó Paul, y con él, una mujer que no reconocí y dos niños pequeños aferrados a sus manos. ¿Quién era ella?, susurré para mí misma, con los ojos fijos en la mujer desconocida. Paul se acercó con una expresión indescifrable. Ana, ella es Carol, mi esposa, y estos son nuestros hijos. Me sentí como si me hubieran dado una bofetada, tu esposa. ¿Cuándo sucedió esto? Se encogió de hombros con frialdad en su voz. Hace un rato, no es asunto tuyo, Ana. Me quedé sin palabras, mi mente daba vueltas. ¿Cómo pudo soportar todo este tiempo con Elaine? Lucy también estaba allí, con su habitual mueca de desprecio. Por fin estás mostrando tu verdadero carácter, Ana. Ya es un poco tarde para hacer de nuera afligida. Ed la miró con enojo y mi voz estaba cargada de desprecio. Estuve aquí para Elaine cuando ambos la abandonaron. No te atrevas a juzgarme, intervino Paul. Terminemos con esto de una vez. Tenemos otros asuntos que tratar. Después de que terminó el funeral y la reunión se trasladó a la casa de Elaine para la lectura del testamento, Paul y Lucy eran como buitres esperando ansiosamente su parte. El abogado empezó a leer el testamento y fue entonces cuando cayó la bomba, la casa, el dinero, todo me lo dejaban a mí. La cara de Paul pasó de presumida a conmocionada. ¿Qué demonios? Esto no puede ser correcto. Lucy estaba furiosa. Esto es, ella era nuestra madre. ¿Cómo pudo dejarlo todo en manos de este don nadie? Me quedé allí, atónita, sin saber cómo sentirme. Feliz, reivindicada.
Todo me parecía vacío. Paul se volvió hacia mí y su voz estaba cargada de acusación. La manipulaste, ¿no? La pusiste en nuestra contra. Sacudí la cabeza, la incredulidad y una familia rota. La casa se sentía diferente ahora, como si estuviera haciendo eco de los últimos deseos de Elaine. Yo estaba sentado allí, con el testamento en la mano, intentando asimilar todo. Elaine me lo había dejado todo a mí y Paul y Lucy estaban furiosos por ello. Volvieron al día siguiente, muy entusiasmados. ¿De verdad crees que puedes con todo? Paul estalló en cuanto entró. Levanté la vista, cansada pero manteniéndome firme. Elaine decidió esto, Paul. Fue su elección. Lucy estaba roja de ira y gritaba. Engañaste a una anciana enferma. No te dejaremos salirte con la tuya. Me puse de pie, harto de sus tonterías. Engañada. Yo estaba allí para ella, a diferencia de ustedes dos. Ella decidió dejarlo en mis manos. Paul estaba furioso. ¿Crees que nos has vencido? ¿Crees que puedes arrebatarnos todo? Dejé escapar un profundo suspiro. No arrebaté nada, Paul. Elaine me lo dio porque sabía que realmente me importaba. Sus gritos no cesaban, pero eran solo ruido contra la verdad que yo conocía. Yo estaba allí para Elaine cuando ellos no lo estaban. La abogada apareció con el video que había hecho Elaine. Su voz llenó la sala y lo dijo con total claridad. Le dejé todo a Anna porque ella era como la hija que nunca tuve. Ella estuvo allí cuando mis propios hijos no estuvieron. Ella se lo merece todo. La sala quedó en silencio. Paul parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago y Lucy empezó a llorar, dándose cuenta finalmente de lo que habían hecho. Después de eso, Paul y Lucy se fueron y todas sus amenazas fracasaron. Yo estaba sola en la casa grande, rodeada por el pasado y pensando en el futuro. Decidí divorciarme de Paul. Fue difícil, pero había que hacerlo. Él y su nueva familia tuvieron que mudarse a una vivienda de alquiler. Lucy tenía sus propios problemas con los que lidiar. Sus deudas y malas decisiones la estaban alcanzando. En cuanto a mí, estaba de pie en mi nueva casa, sintiéndome triste pero también algo emocionada. El testamento de Elaine no se refería solo a la casa y al dinero. Era como si me estuviera diciendo que fuera fuerte y que abriera mi propio camino. Decidí empezar de nuevo, usar lo que Elaine me había dejado para construir algo nuevo para mí. La casa, que una vez fue un recordatorio de tiempos difíciles, ahora era un lugar de nuevos comienzos.